Hola. Bueno, ustedes saben que el sol es el factor más importante, diría yo, o así por lo menos lo creo, de la carta natal. Ustedes saben que no todos los soles en Géminis, por ejemplo, son iguales, que hay particularidades en cada uno, sí hay generalidades que comparten, pero nadie es 100%, por ejemplo, geminiano. Esto lo aclaro todo el tiempo, está bueno seguir aclarándolo porque da por tierra o echa por tierra los horóscopos y bueno, un montón de determinaciones que se le hacen a las personas de un determinado signo. Cuando queremos conocer el sol, ¿no?, de la persona, esto quiere decir ese centro de vitalidad, ese centro coherentizador, ¿no?, ese quién es, esa identidad que tiene la persona, no solamente vemos el signo en el que está el sol, vemos el signo, vemos si además está aspectado a otros planetas y vemos en qué casa cae. También tenemos en cuenta el elemento de ese signo. Son muchos los factores que uno puede tener en cuenta para ver distintas cosas. Por ejemplo, yo puedo tomar solamente, sin hacer mucho análisis, que mi sol está en Leo, entonces es un signo de fuego, y si yo no sé mucho de Leo, puedo decir que esta persona, para recargarse, ¿no?, para autogenerarse, regenerarse por ahí mejor dicho, para encontrar su centro de vitalidad, está bueno que se conecte con el elemento del fuego, que vaya a tomar sol, que haga deportes, que ponga el cuerpo en movimiento, que pueda expresarse, bueno, y así para cada uno de los elementos. Con eso yo ya le estoy dando bastante información a la persona, porque muchas personas no tienen ni idea de esto. Después veo el signo y digo, bueno, ok, está en el signo de Leo, en este caso que estamos hablando, de casualidad, y eso me va a dar el tono de ese sol, ¿no?, la música, la vibración, la cualidad de ese sol en particular, ¿no? Ustedes ya saben, esto lo ampliamos bastante, bueno, y lo van a saber lo van a ver y lo deben saber un montón, qué significa tener el sol en cada uno de los signos. Si no, pueden ir viendo en mi Instagram, en cada inicio de temporada de cada signo hay una breve reseña sobre eso. Y después está el factor, además de los aspectos, que bueno, es otro tema, en qué casa cae. Y eso nos va a decir en qué ámbitos de experiencia, en qué lugares esa persona necesita irradiar toda esa energía del sol, independientemente del signo en el que esté. En realidad no independientemente, porque el signo en el que esté va a ser siempre el mismo y va a tener que ver con esa particularidad, obvio. Pero si solo tengo en cuenta la casa, me dice eso. Es el ámbito de experiencia donde esa persona necesita sentirse especial, necesita irradiar esa energía del sol. Va a ser los lugares donde va a encontrar esa fuente de vitalidad, esa fuente de energía, donde va a necesitar expresarse. Entonces, para cada uno va a ser distinto. No es lo mismo tener el sol en la casa 4, que va a estar más introvertido, más metido adentro de mi casa, y que quizás entonces es en casa donde yo soy el rey o donde yo me puedo expresar, no importa si soy sol en Cáncer, pero adentro de mi casa tengo una presencia importante y me siento ahí que hay algo de mí que sale para afuera, que se manifiesta, que se expresa. En cambio, si tengo el sol en casa 10, esa solaridad, esa expresión, esa vitalidad, esa irradiación, la voy a vivir en el ámbito de trabajo y va a ser ahí donde yo las pueda sacar para afuera. Y tal vez con mis amigos, nada, puedo pasar desapercibido, no necesito estar mostrando nada, no soy tal vez el que llama más la atención o el que está siempre coordinando, liderando, pero en el trabajo sí. Entonces es importante conocer el campo de experiencia del área para decir, bueno, a ver, siento que eso está alineado, ¿no?, entre me expreso en este ámbito o no, o estoy achicado, o estoy en sombra. ¿Por qué? Tal vez, ¿no? Bueno, ahí ya se abre al análisis más amplio. Pero sí empezar a tomar conciencia de, bueno, en este ámbito está bueno que yo pueda expresarme, que yo pueda sacar para afuera, que yo pueda irradiar, que yo pueda sentirme especial. Si eso no está sucediendo, es, bueno, ir viendo por qué y tratar de alguna manera de ejercitar esa solaridad en ese ámbito, porque seguramente haya ahí algo que la persona sienta que, bueno,
le falta, ¿no? Que dice, sí, acá a mí me encantaría algo, ¿no? Como, pero hay algo que me está empujando para adentro o encerrando cada vez más. Bueno, vamos a ver el recorrido por las casas. El sol por la casa 1 va a estar indicando que ese sol va de alguna manera a teñir toda la carta. Van a ser personas con gran impronta, con gran necesidad de expresarse, con mucha vitalidad, con mucha fuerza de inicio, de emprender, de salir para afuera, independientemente, como dije antes, del signo en donde esté. Esta es la cualidad del sol, ¿no? Esa función solar va a necesitar ser expresada con mucha fuerza. Obviamente también trayendo de alguna manera, todo lo que pasa en el ámbito de la casa 1 es como a nivel global, ¿no? Por ahí no se puede leer en un ámbito particular como las demás casas, sino que influye en toda la carta. Por eso tiene que ver con esta personalidad muy fuerte, de ir muy para adelante, con mucha fuerza, muy emprendedora, muy vital, y que necesita encontrar ámbitos y formas de poder expresar todo esto. Obviamente el lado B, ¿no? Por ahí tiene que ver con sentir demasiada, no sé, arrogancia o necesidad de estar compitiendo todo el tiempo. Bueno, no es lo que vamos a estar hablando lado A, lado B de cada una de las casas, pero bueno, como en la casa 1 es con mucha fuerza, está bueno hacer esa aclaración. Bueno, el sol por la casa 2 necesita de alguna manera cultivar todo lo que tenga que ver con el generar recursos, el escuchar su cuerpo, qué le pasa con la materia, con el cuerpo, con la naturaleza. Digamos, va a ser en esos ámbitos, en esos lugares donde él va a poder encontrar parte de su vitalidad, parte de su centro, parte de quién es. Entonces, si encuentra un sol en casa 2, que por ejemplo está muy desconectado de su cuerpo, no lo escucha, no sabe lo que necesita, ¿no? Como hay una disociación entre cuerpo y su persona, que entonces voy a decir, bueno, esta persona necesita de alguna manera ir a ver qué pasa ahí y a conectar con eso, porque esa es de alguna manera fuente de vitalidad para él. Esos son ámbitos donde la persona, cuanto más inmerso esté, más va a sentir toda esta sensación de irradiación y vitalidad. El sol por la casa 3 necesita estímulo mental. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el aprender, con el conocer, con el experimentar, con el jugar, con probar, sociabilizar, ¿no? Tender puentes, va a ser su fuente de vitalidad. Van a ser escenarios en su vida importantes para sentir toda esta potencia y esta irradiación. Por supuesto, alguien que tenga el sol en casa 3 también va a ser en su vida importante los hermanos, los pares, los amigos, ¿no? Esos vínculos donde empiezan a conocer algo de ese ámbito, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación, con el vínculo, con hacer puente, con la experimentación, el jugar. Bueno, aparece antes que nada con los hermanos, con los pares, con los compañeritos del colegio. El sol por la casa 4 está metido adentro de casa, ¿no? Que es justamente un poco el opuesto a lo que es el sol, ¿no? Que el sol es el independizarse de la familia, el encontrar el quién es uno, ¿no? Quién soy más allá de mi familia, ¿no? Tiene que ver con Leo, que tiene que ver con todo esto. Entonces, en casa 4 es como, bueno, volver un poco para atrás, pero justamente tiene que ver con que estas personas encuentran su quién soy adentro de su ámbito más chiquito, en su hogar, con su familia, con sus orígenes. Puede ser que sean personas que encuentren esta tensión entre mi familia, el origen, la pertenencia y esta necesidad de salir a explorar, a irradiar, a conocerme, y que gran parte de su vida se encuentren en esta tensión. Puede ser que no. Pero como les dije antes, también son personas que adentro de su casa pueden desplegar todas estas cualidades o esta función solar de ser las personas de la familia que lideran, que organizan, que coordinan, que son los reyes, que manda tutti a todo el mundo. Pero son personas que le van a dar mucho valor a todo lo que tenga, y sobre todo cuando son más grandes, a las tradiciones, a la familia, al origen, ¿no? Al país, a mi casa. El hogar va a ser como el refugio, y van a tender a cuidarlo mucho y a poner mucha energía dentro de la casa. El sol en casa 5 está en su domicilio, ¿no? Está en su casa
propiamente dicho. Tanto alguien que tenga el Sol en 5 tiene todas las cualidades del Sol reforzadas. No, ni les cuento si tienen Sol en Leo en casa 5. Pero es como ahí es el ámbito donde el Sol se expresa, ¿no? Se potencia, siente vitalidad. Y ese ámbito, la casa 5, tiene que ver justamente con la autoexpresión, con la creatividad, con el poder sacar para afuera, el poder jugar, ¿no? Es el encuentro, es ese lugar donde uno encuentra, o estaría bueno explorar qué pasa con nuestro niño interior y animarnos a sacar para afuera, ¿no? Todo eso que tenemos adentro. También tiene que ver con nuestros hijos. Entonces son personas que en esos ámbitos van a encontrar mucha plenitud. El Sol en casa 6 va a encontrar toda esta plenitud, esta irradiación en el lugar de trabajo, cumpliendo con las tareas cotidianas, en las rutinas, con sus compañeros de trabajo, con sus empleadores, con sus empleados. Es ahí donde van a ocupar un rol de liderazgo seguramente y que van a ser muy reconocidos, y es ahí donde van a sentir toda esta vitalidad. Entonces todo lo que tenga que ver con el trabajo propiamente dicho, con el cumplir o dar un servicio, van a ser los ámbitos donde este Sol se va a desplegar. El Sol por la casa 7 está en el ámbito de la pareja, ¿no? En el ámbito del otro, en el ámbito donde me complemento. También tiene que ver con los socios. Por lo tanto, son soles muy proyectados en general. Son soles que depositan mucho de su propio brillo en el otro, ¿no? Como que en vez de ser ellos mismos los que expresan toda esa solaridad, la proyectan en el otro. No siempre es así, pero muchas veces es así. De todas maneras, son personas que necesitan del vínculo con el otro, como si fuese un Sol en Libra, como los librianos, donde la importancia del otro es constitutivo en esta persona. Bueno, un poco pasa lo mismo. Ellos van a encontrar también parte de ese brillo, de ese ser especiales, de esa irradiación a través del vínculo con los otros. El Sol por la casa 8, bueno, ya saben, la casa 8 es como donde se pone todo lo que no se sabía dónde poner, y es como un poco inentendible a veces, pero las personas que tienen el Sol en la casa 8 seguramente sientan esta necesidad todo el tiempo de estar reinventándose. Como que nada es, como que siempre hay algo también como para mejorar, ¿no? O para entender, para investigar, para profundizar, como que todo el tiempo van a estar tratando, y no se trata del mejoramiento o la optimización virginiana, ¿no? Que sería más por ahí casa 6, sino más desde lo interior, más desde el alma, más desde el espíritu, más desde el inconsciente. Entonces son personas muy profundas que paradójicamente el Sol, que es brillo, en la casa 8 está como abajo, un poco en el pantano, en la oscuridad, pero es ahí donde van a encontrar esta regeneración y esta vitalidad, ¿no? Como tal vez yendo a lo más profundo de ellos mismos, encuentran esa fuente de vitalidad para después poder lograr irradiarla. Así que bueno, son personas que se interesan por todo lo oculto, por todo lo misterioso, que son investigadores así como innatos, no innatos. Personas con el Sol por la casa 9, en la casa 9 en realidad, encuentran toda esta irradiación, esta vitalidad en los viajes, en el estudio de diferentes culturas, en la expansión de su mente, ¿no? En la conexión con esto que siempre decimos tan sagitariano o jupiteriano, con la conexión con algo más allá, algo trascendental, con la búsqueda de la verdad, de las cosas que le dan sentido, ¿no? Con las cosas que lo expanden. Entonces ahí son soles que sienten mucha plenitud en todos esos ámbitos. El Sol por la casa 10, como les dije al principio de todo, encuentran los ámbitos en realidad donde van a poder expresar toda esta solaridad, tiene que ver con los ámbitos profesionales, de trabajo, con el reconocimiento que le dan los otros, ¿no? El reconocimiento social. Son personas que necesitan todo el tiempo estar poniéndose metas, logros, objetivos, ¿no? Que hay algo de todo eso que lo cargan de energía. El Sol por la casa 11 son personas que necesitan de los grupos, del intercambio, del conectar con personas diferentes todo el tiempo, del poder crear, del co-crear, ¿no? De crear de a varios, de poder poner en juego su propia creatividad. Necesitan esto de la red, ¿no? Si encuentran a alguien con el Sol
En 11, muy solitario, que le gusta trabajar solo, que no tiene grandes aspiraciones, ¿no? Como ideales, ¿no? Que también el ideal es una palabra más sagitariana, pero que también tiene que ver con Acuario. Ahí hay como una alerta, ¿no? Esta persona necesita de la interacción grupal, necesita encontrar lugares donde encontrarse a sí misma desde otros puntos de vista, ¿no? Con la mirada de los otros. El Sol por la casa 12, bueno, acá sí es la posición más difícil de explicar. La casa 12 es un ámbito bastante difícil de explicar, más que la casa 8. Incluso tiene todo un módulo aparte, casa 12. Pero bueno, más allá de eso, las personas que tienen el Sol en la casa 12 son personas que de alguna manera tienen que aprender que en esta vida tal vez no les toque estar en el candelabro, ¿no? O como que no son personas que tal vez ellos sientan estas ganas o este anhelo o esta sensación de que deberían ocupar un lugar más destacado, no importa dónde o de qué manera, pero hay algo que la vida todo el tiempo, ¿no? Los pone como más atrás, ¿no? Como en un lugar secundario, entre comillas. Y tienen que aprender que un poco, de alguna manera, ese es su lugar y que desde ese lugar ellos pueden empujar a otros a ocupar ese lugar, ¿no? Hacer que los otros brillen. Y eso es un rol bastante importante, bastante destacado también, pero lo que pasa en la casa 12 es como siempre este anhelo de algo que ya tengo que dejar atrás para ir hacia otro lugar. Y las personas con el Sol en 12 son personas que tienen esta capacidad de poder dar servicio, ¿no? Y de ayudar a otros y empujar a otros a dar lo mejor de sí. El problema está, como les dije, cuando ellos sienten esta necesidad de ser ellos mismos quienes estén todo el tiempo. Por poner un ejemplo que es de libro, las personas con el Sol en 12, una persona con el Sol en 12, por ejemplo, quería ser actriz, y lo único que quería era ser actriz. Pero una y otra vez algo se le frustraba, la pasaba mal, le tiraban tomates, ni idea, hasta que en algún momento también se dio cuenta que podía ser directora, ¿no? De actores. Y desde ese lugar se daba cuenta que sacaba mucho más de sí misma y brillaba de alguna manera, no porque la gente la veía o la aplaudía, ¿no? Yo cuando hablo del brillo no hablo de estar ahí como Susana Jiménez, pero pudiendo ayudar a que los otros desplieguen su brillo, ella misma encontraba su propio brillo. Y ahí toda su vida, de alguna manera, empezó a fluir. Ese es un ejemplo que está en un libro, alguno de los libros que leí de astrología, seguramente de casa 12, en algún apunte o algo, pero que me parece bastante ilustrativo. Y sí, son personas que necesitan periodos de descanso, necesitan retirarse de lo social, no estar todo el tiempo, todo el día con gente, necesitan sus espacios, descargar las energías que se les van pegando del resto y sí encontrar momentos a solas. De esa manera ellos recargan energía. No terminamos, así que el próximo video voy a hacer el recorrido de la luna por las diferentes casas. Gracias.